El 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana sufrió una dana devastadora. Pero la historia que vamos a desgranar hoy es en realidad la de dos emergencias que ocurrieron a la vez. Una, la que se vivía a pie de calle, en el barro, y la otra, la que nunca se llegó a comunicar desde las instituciones. Vamos a meternos de lleno en esos momentos críticos, justo antes y durante la riada, para intentar entender qué pasa cuando las alertas, que deberían protegernos, sencillamente se quedan en silencio. Mirad, vamos a empezar con esta frase, que es de Mariló Gradolí, la presidenta de la Asociación de Víctimas. Es que es una afirmación demoledora, y creo que lo resume todo a la perfección. Por un lado, reconoce que los periodistas y los medios sí estuvieron a la altura, ¿verdad? Pero por otro, es una acusación directa, sin rodeos, al fallo del sistema. La información oficial, la que tenía que haber activado todas las alarmas, esa no funcionó. Es que aquel día había como dos mundos paralelos, y este cuadro lo deja clarísimo. Mientras la información oficial brillaba por su ausencia, llegaba tarde, o peor aún, era incorrecta, la que venía de los medios y de los propios ciudadanos estaba ahí, en el terreno, en tiempo real, y muy importante, como recalcan los afectados, era respetuosa. Un contraste brutal que al final fue la línea que separó la preparación del caos absoluto. Venga, vamos a la primera parte de esta historia, que es la que más preguntas levanta. La alerta que nunca llegó. O sea, el desastre ya estaba en marcha, el peligro avanzaba. Y la pregunta es obvia, ¿cómo es posible que las alertas oficiales siguieran en silencio? A ver, es que esta cronología es para analizarla con calma. Fijaos, a las 11 de la mañana los bomberos ya estaban rescatando a gente con helicópteros río arriba. A las 11. Pero es que horas más tarde, a la 1 del mediodía, en los pueblos que iban a recibir la peor parte seguía sin haber ni una sola alerta oficial. Y lo más fuerte para mí es el último punto. A las 5 de la tarde se cierra un polígono industrial, pero no por una orden oficial, sino porque un bombero, por iniciativa propia, decide hacerlo. Y si quedaba alguna duda, escuchad este testimonio. Es de Pepe Ortiz Linares, sargento de bomberos. Y lo que dice es tremendo. Él, un profesional en primera línea de la emergencia, tenía la misma información que cualquiera, la que podía ver en la tele o en las redes sociales. Sentían, dice él, la misma vulnerabilidad que la gente a la que se suponía que tenían que proteger. Esto ya no es un retraso, es que el sistema informativo simplemente había colapsado. Claro, ¿y qué pasa cuando los sistemas oficiales se caen? Pues que se crea un vacío de información y también de autoridad. Y en ese hueco a la gente no le queda otra que improvisar, que actuar por su cuenta y tomar decisiones que en realidad no les corresponden. Bueno, pues esto que estamos describiendo tiene un nombre, ¿eh? Se llama vacío de información y es un concepto clave para entenderlo todo. Ocurre cuando las fuentes en las que confías, las oficiales, se callan justo en medio de la crisis. ¿Y qué pasa? Pues que te tienes que fiar de lo que ves con tus propios ojos, de lo que te dice el vecino o de lo que lees en un grupo de WhatsApp para tomar decisiones que, literalmente, pueden salvarte la vida o no. Y aquí tenemos el ejemplo práctico de ese vacío. Volvemos al sargento Pepe Ortiz. Se encontró con que tenía que ser él quien diera la orden de cerrar un polígono entero. Sus palabras exactas fueron «me la jugué yo». Es que es la historia de un profesional que tiene que asumir una responsabilidad que es de una institución, porque la institución, en ese momento, no estaba ahí. Venga, pasamos ahora a la consecuencia directa de todo este fallo. Porque cuando las instituciones no dan respuesta, pasa algo que es casi extraordinario. La gente, la comunidad, se autoorganiza y de ahí nace un movimiento ciudadano potentísimo para cuidarse los unos a los otros. Mirad este dato, un solo dato que lo dice todo. Más de 150 walkie-talkies. Esta es la red de comunicación que montaron los propios vecinos a través de sus comités locales. ¿Por qué? Pues porque se cayeron las redes de telefonía móvil. Y no se quedaron esperando a que alguien lo arreglara. Vieron el problema, que era crítico, y crearon su propia solución. Y ojo, que esta autoorganización no fue fruto del caos. Siguió unos pasos muy lógicos. El primero, ser consciente de que el riesgo es real y que esto puede volver a pasar. El segundo, ser realista y asumir que a lo mejor las instituciones no llegan a tiempo. El tercero, pasar a la acción, organizarse a nivel de barrio o de pueblo. Y el cuarto, y el más importante, crear tus propias herramientas para no depender de nadie. Pero es fundamental entender esto. La gente no hace esto por gusto. Como dice Guillermo Serrano, de uno de estos comités locales, no es una elección, es que no les queda otra. Nos vemos abocados a esta autoorganización, dice, porque ellos no ponen las herramientas. Es una respuesta directa a una falta del sistema. Pero claro, este vacío de información tiene una cara B, una mucho más peligrosa, porque ese silencio no solo se llena con la organización de la gente, también abre la puerta de par en par a un enemigo terrible en una crisis, los bulos, los rumores y la desinformación. Y la pregunta es directa, y es clave. En una emergencia así, de vida o muerte, donde cada minuto es oro,
¿Cuál es el coste real de un simple rumor? Y no es algo abstracto. Las consecuencias son muy reales. Pues la respuesta la tenemos en este caso, que también lo contó el bombero Pepe Ortiz. Tuvo que parar de coordinar rescates para ir él mismo a desmentir un bulo que se estaba haciendo viral, uno que decía que se estaba impidiendo ayudar a bomberos extranjeros. Ese es el coste, recursos de emergencia, tiempo y personal crítico que se tienen que desviar de salvar vidas para apagar fuegos informativos. Es que la frase de Guillermo Serrano lo clava. Cuando creas un vacío de comunicación, no generas silencio. Lo que creas es una pista libre, una autopista de 6 carriles para los bulos y la desinformación. La naturaleza odia el vacío, y el informativo también. Si no lo llena la verdad oficial, ten por seguro que lo va a llenar cualquier otra cosa. Y todo esto al final nos lleva a la gran pregunta, al debate de fondo que surgió de todo este análisis. Después de un desastre así, ¿hacia dónde miramos? ¿Qué es lo que de verdad hay que reconstruir? En el fondo, sobre la mesa quedaron dos caminos, dos formas muy distintas de ver el futuro. Por un lado, está la opción de reformar el sistema que ya tenemos, exigirle que sea transparente, reconstruir la confianza, pedir responsabilidades. Y por otro, una visión más radical, la de cambiar el sistema de raíz, descentralizar el poder y, sobre todo, que la propia sociedad coja las riendas. La primera postura, la de arreglar lo que hay, la representa muy bien Mariló Gradolí. Su mensaje es, muy claro. Dice que se ha perdido la confianza, sí, pero que la solución es recuperarla. La idea es trabajar para que la gente pueda volver a creer en la democracia, en las instituciones, porque al final es el sistema que tenemos. Y justo en el otro extremo nos encontramos la perspectiva de Salva Pérez. Él lanza una pregunta mucho más directa. ¿Alguien piensa que la democracia representativa funciona? Cambiémoslo. Su argumento es que no podemos quedarnos sentados esperando a que las soluciones vengan desde arriba, que es la sociedad la que tiene que moverse y no esperar a que nadie venga a solucionarnos la vida. Así que cerramos con esta reflexión, que en el fondo es el dilema central de todo esto. Después de una catástrofe que ha dejado al descubierto todas las grietas del sistema, ¿qué es más urgente? ¿Nos ponemos a reparar nuestras instituciones para que, con suerte, la próxima vez funcionen? ¿O es el momento de reinventar nuestras comunidades para que sean ellas las que tengan el control? La respuesta que se dé a esta pregunta, sin duda, es la que va a definir nuestro futuro.